Lucas capítulo 7. Y la semana pasada, las 2 semanas anteriores, estuvimos viendo lo que algunos llaman el sermón del monte, o algunos piensan que es otro sermón, el sermón de la llanura, una de las enseñanzas de Jesús más populares y más increíbles de toda la Biblia. Y Lucas narra cosas que en el libro de Mateo no narran, y viceversa. Y acuérdate, estábamos en esto, estaba Jesús con ellos, estaba Jesús con una gran multitud, y los mira a los ojos y tiene algo que decirles. Y es el primer mensaje de lo que llevamos en Lucas, que escuchamos de la misma voz de Jesús. Hasta ahora habíamos visto solo milagros y solo cómo Él había llegado y Dios lo había escogido, y cómo Él se había presentado como el Mesías, pero hasta ahora no habíamos escuchado un solo sermón de Él, o qué era lo que enseñaba. Y las semanas anteriores, las 2 semanas anteriores, estuvimos viendo este sermón donde Jesús revela el reino de Dios, y veíamos esto, un reino que es totalmente diferente a este mundo. Un reino que no tiene nada que ver con esto, y que vimos al final que realmente lo que está al revés no es el reino de Dios, sino este mundo está de cabeza. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y es esta enseñanza que Jesús viene diciendo. Y lo que cerró Jesús, como cerró su sermón, fue diciendo esto: ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? Y es esto, y vamos a ver hoy acerca de lo que es, qué es que Jesús sea Señor, qué es ser un Señor, o quién es tu Señor. Y Jesús decía esto: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué dicen que soy su Señor? ¿Por qué dicen que soy su Dios? ¿Por qué dicen que me siguen si no hacen lo que yo digo? Y no es en un tono de reclamo, sino es un tono con mucha compasión, diciendo: les conviene hacer lo que yo digo. Y la verdad es que a ninguno nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. La verdad es que la mayoría de nosotros, cuando nos dicen haz esto, tú dices: pues exactamente eso es lo que no voy a hacer, y voy a hacer todo lo contrario. Y es una rebeldía que está en el ser humano. El ser humano por naturaleza es rebelde. Por naturaleza, si tú le dices no vayas para allá, el ser humano va a ir y va a querer hacer lo que exactamente no le dicen. ¿O nunca te ha pasado? ¿Nunca te ha pasado que te dicen no lo hagas? Hay una anécdota que creo que ya he contado, pero hace muchos años, o hace mucho tiempo que no la cuento. Y fuera de mi casa había un árbol de almendro, un árbol que yo tengo viviendo en esa casa muchísimos años, desde que era niño. Y había un almendro, entonces ya sabes, las mamás hacen tendedero en donde sea. Entonces amarró un mecate al árbol y otro a otro extremo, y ahí tendía la ropa. Pasaron los años, ese mecate se rompió, el árbol de almendro creció, y a mí de chico me gustaba subirme al árbol. Hoy en día creo ya los niños no hacen eso, ya todo lo hacen con el iPad, pero me gustaba jugar en el árbol, 9 años tal vez, y me subía al árbol, ya estaba grande, ya estaba muy crecido el árbol. Y entonces había un resto de mecate que estaba cortado y estaba solo la punta, y constantemente mi mamá me decían: no te subas, te vas a caer. Ya sabes qué pasó. Me subí al árbol, tenía 9, 10 años máximo. Se me ocurrió agarrarme de este mecate que sobraba, que tenía años ahí, que había crecido junto con el árbol, y obviamente estaba podrido, se reventó y caí de espaldas. Y mi mamá vio desde donde estaba y salió corriendo, y lo primero que me dijo antes de decirme ¿estás bien? Fue: te lo dije. No lo hagas, no te conviene. Y a veces tú y yo somos así. O sea, nos dicen no lo hagas, no te conviene. Y es lo que Jesús está queriendo decir en toda su enseñanza. Su enseñanza de Jesús no es para atarte, no es para que no puedas ser libre. Al contrario, la enseñanza de Jesús es para que disfrutes, para que conozcas lo que te hace bien, para que veas lo que te conviene. Lo que menos quiere Jesús es vernos lastimados, heridos. Y Él no viene y te dice te lo dije, sino que cuando nos ve lastimados viene a nosotros y nos cura y nos sana, y Él tiene toda la intención de que estés bien.
Esa es la enseñanza de Jesús y está hablando del reino de Dios, un reino que no es como este mundo, que es todo lo contrario a este mundo, un reino donde ya no va a haber más llanto, donde ya no va a haber más tristeza, donde ya no va a haber más dolor, un reino donde por fin estaremos completos y plenos y felices. Y eso es lo que Jesús viene hablando en este sermón. Lo último que dice en el capítulo 6 habla de estas dos personas, una que construye su casa de acuerdo a como él cree que está bien y no pone cimientos en su vida. Y entonces cuando vienen las tormentas y no están agarrados a lo único que es firme y permanece para siempre, Jesús, cuando vienen los problemas, su casa es destruida, su vida es destruida. Y lo compara con el otro hombre que construye su vida y construye su casa sobre lo único que es permanente, fuerte y que soporta, que es Jesús. Y entonces cuando vienen los problemas puede soportar y estar seguro. Entonces Jesús viene de esto y vamos a ver lo que dice el capítulo 7, versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras, ¿cuáles? Pues todo esto que ya te dije. Sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Entonces todo lo que Jesús enseñó y que vimos las semanas anteriores, que lo puedes, si no habías venido, lo puedes checar en la app. Ahí tenemos un apartado que es la serie que estamos viendo con los jóvenes y puedes echarte todas las predicaciones anteriores que hemos visto. Y después de decir estas palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Capernaum es el lugar donde más tiempo residió Jesús. Sabemos que era llamado Jesús de Nazaret, pero la ciudad donde más tiempo estuvo Jesús fue Capernaum. Versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y sin entender el contexto del año que vivían y de la situación política que vivían, tú podrías leer esto y pues no tiene nada de raro. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Pero si estudiamos la fecha y lo que estaba pasando políticamente en esto, esta palabra siervo es esclavo. Y antes y en este tiempo había esclavitud. Y el siervo, o sea, el esclavo de un centurión era un comandante del ejército romano. Y se le decían centurión porque normalmente estaban a cargo de 100 hombres. Entonces, un centurión era un comandante del ejército romano que no tiene nada que ver con los judíos. Al contrario, un comandante del ejército romano era opresor de los judíos. Y todo lo que está pasando aquí está pasando en un tiempo donde Israel fue subyugado por Roma. Y no los deja ser y no los deja seguir adelante como nación libres. Y están imponiendo sus ideas y están imponiendo todo y no los dejan ser libres. Entonces los judíos tenían un odio contra los romanos porque los tenían subyugados, estaban bajo la opresión de ellos. Y entonces, entendiendo un poco más, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, la verdad esto era muy poco probable que pasara. O había muy pocos casos donde un centurión, un comandante romano, que los has visto en películas seguramente, y eran hombres duros, y eran hombres fuertes. Y el Imperio Romano, espero que hayas estudiado en la escuela un poco de historia, el Imperio Romano era uno de los más sanguinarios y uno de los más fuertes. Y el Imperio Romano y los soldados y los centuriones eran rudos. Entonces que un centurión quisiera mucho a alguien era mucho. Pero que un centurión quisiera a su esclavo era algo muy difícil de creer. ¿Y por qué? Porque bajo la ley romana, un centurión podía matar a su esclavo si este esclavo ya no podía seguir trabajando. Eran propiedad de ellos. Entonces, si un esclavo por alguna razón enfermaba y ya no podía darle el trabajo que él pedía, que el centurión pedía de él, podía agarrar y decir, mátenlo, es de mi propiedad, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Entonces, entiendes un poco más el contexto de lo que está pasando. Hay un siervo de este centurión y este centurión quería mucho a este siervo, algo muy extraño en esta época. Y nos dice que este siervo estaba enfermo y estaba a punto de morir. ¿Alguna vez alguien preciado para ti ha estado a punto de morir? ¿Alguien a quien quieres mucho? ¿Alguien que es muy
preciado para ti, alguien que realmente quieres, que amas, ha estado a punto de morir. Es una sensación muy dura. Y hoy vamos a tratar con dos temas. Uno, con un siervo que está a punto de morir y alguien que lo ama, que lo quiere, que lo aprecia, que no lo quiere ver de esta manera. Y vamos a ver otro caso donde alguien ya está muerto y cómo es ese dolor cuando alguien querido muere. Y entonces nos dice en el versículo 2: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Versículo 3: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces mira lo que está pasando. Este centurión romano, nada que ver con el pueblo judío, odiado por los judíos. No solo era un gentil que para los judíos eran como una raza inferior, sino que era un romano opresor del pueblo judío. Una persona no apta tal vez para conocer a Jesús. O que tú dirías, o sea, este hombre es malo, este hombre no debería acercarse a Jesús, pero este hombre escuchó hablar de Jesús. Para este entonces Jesús ya era muy famoso en ese lugar. Ya todo el mundo había escuchado de lo que Jesús había hecho. Ya este hombre había escuchado hablar de lo que Jesús hacía. Y dice que envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este centurión no va directo a Jesús por una razón que vamos a ver más adelante, pero manda a estos ancianos judíos. La palabra ancianos era gente principal del pueblo judío, gente reconocida. Y entonces envían a estos hombres rogándole. Es como si el centurión rogase por medio de ellos que sanase a su siervo. ¿Te das cuenta? Entonces este centurión no era como cualquier centurión, no era como cualquier soldado romano. Vamos a ver que este era un hombre íntegro, que era un hombre humilde, que era un hombre que a pesar de todas las cosas que había tenido que hacer con el pueblo judío, estaba en búsqueda de Dios. Y en la Biblia pasa esto con los centuriones. Hay muchas historias de centuriones que estaban buscando a Dios. Son hombres que habían vivido tantas cosas y tantas batallas y que estaban tal vez hartos de vivir la vida que vivían. Era gente que ante la ley, ante los religiosos, nunca podría acercarse a Dios. Pero era gente muy necesitada. Y este centurión escuchó hablar de Jesús y ruega por medio de los judíos, por medio de estos principales, a Jesús que venga y que lo sane. A este hombre le bastaba solo con escuchar hablar de Jesús para entender quién era Jesús. Este hombre no necesitaba ver evidencias. Y pasa esto, que tú puedes escuchar hablar de Jesús y dices, ok, suena muy bonito todo lo que dices de Jesús, pero yo quiero ver pruebas y quiero ver evidencias. Y como Tomás diciendo, hasta no ver, no creer. Pero la verdad es que quien ya ha decidido en su corazón no creer, ni con todas las evidencias del mundo va a creer en Jesús. ¿Qué necesitas ver en tu vida para creer que Jesús puede hacer algo? Para creer quién es Jesús realmente, el Hijo de Dios. ¿Qué necesitas ver? ¿Qué necesitas que Jesús haga por ti para que creas? Ve esto, el centurión, siendo un hombre romano, nada que ver con Dios, escucha hablar de Jesús y eso le basta. Y dice, ¿saben qué? Vayan y ruéguenle de mi parte a ese hombre, a Jesús. Ruéguenle de mi parte, yo creo en quién es este hombre. No necesito verlo, no necesito que me dé pruebas, no necesito evidencias. Vayan con ese hombre porque yo sé que ese hombre tiene el poder para sanar a mi siervo. Y de repente la gente pone tantas trabas para creer en Jesús. Y este hombre no tiene duda en quién es y va y ruega. Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole,
es digno de que le concedas esto. Algo pasa con este hombre, con este centurión, que los judíos hablan bien de él y eso era muy difícil. Que como judío tú hablaras bien de alguien romano, siendo del pueblo que los oprimía. Pero dicen, este hombre es digno. La palabra digno es ser merecedor de algo. Para ellos este hombre era un buen hombre. Era un hombre que vamos a ver que había hecho cosas por los judíos. No era cualquier centurión, sino algo ya había pasado en su corazón. Versículo 5 dice, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces, por lo que podemos ver, este hombre había abrazado al Dios de Israel, y los romanos tenían muchos dioses para todo. Pero este hombre, lo que vemos es que había decidido hacer a un lado todas sus creencias y poner su confianza en el Dios de Israel, y eso era muy raro en ese tiempo. Y dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. No solo este hombre decía o amaba de palabra a estos hombres, sino que amaba con hechos, y tanto así que él les edificó un lugar donde pudieran ir y aprender más de quién es Dios. Es un amor que se demostró, que había evidencias de que este hombre realmente amaba a los judíos. Las ruinas de esta sinagoga se encontraron en un lugar llamado Basalto Negro en Tel Hum. Hasta en estos tiempos tú podrías ir y ver y decir, mira, aquí es donde está la sinagoga que construyó este centurión. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión vio a él unos amigos diciéndole, Señor. Esta palabra Señor es en el original kurios, que quiere decir alguien que está por encima de ti. Hoy usamos esta palabra para referirnos a alguien que creemos que ya está grande, o que ya está casado, o que tiene hijos, y le decimos Señor. Pero no es la misma palabra que viene aquí. Ya de repente me ha pasado que algunos niños me dicen Señor y se siente bien gacho. Digo, no soy Señor, no me he casado, ¿qué onda? Y esta palabra Señor no es la misma con la que usamos nosotros en nuestro lenguaje para decirle a alguien, no, pues mira, ahí va ese Señor, ¿no? Sino esta palabra es kurios, que es alguien que está por encima de ti en autoridad y en poder. Por eso Jesús dice en el capítulo pasado, ¿por qué me llaman Señor? Es lo mismo que le digo a los niños, ¿por qué me llaman Señor? Les dice, ¿por qué me llaman Señor? Kurios, si no hacen lo que yo digo. ¿Por qué dicen esta palabra Señor, que significa estar por encima en poder y autoridad? ¿Y por qué si estoy por encima de ustedes con poder y autoridad no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué no me obedecen? Y mira a este hombre, Jesús está dispuesto a ir al auxilio de este hombre. Aunque para los judíos este hombre es impuro y es indigno, porque es un gentil y porque es un romano, pero los judíos hablan bien de él, que es un buen hombre, que hace buenas obras, que está buscando al Dios de Israel. Y Jesús está dispuesto a ir a su auxilio. Y sabes, Jesús, no importa qué tan lejos estés, Jesús está dispuesto a ir a tu auxilio. No importa qué hayas hecho, no importa qué tan lejos estés, no importa que para los demás seas indigno. Jesús está dispuesto a ir a tu auxilio. Y es lo que hace con este centurión. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole, Señor, kurios, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Mira lo que ha entendido este hombre. Este hombre que no tiene nada que ver con la religión judía y que apenas está acercándose a Dios y que ha abrazado al Dios de Israel, pero que no creció con esas creencias. Un hombre que posiblemente para todos los demás era indigno,
A veces la gente que nunca ha tenido contacto con la iglesia entiende más cosas que los que vienen seguido o los que están todo el tiempo aquí. Y este hombre entiende algo y primero dice: vayan por ese Jesús y ruéguenle de mi parte que venga y sane a mi siervo. Este hombre está diciendo: Jesús tiene todo el poder para hacerlo. Jesús es poderoso, Jesús es el Señor. Y aquí le está diciendo: Señor, reconociendo que este hombre, Jesús, está por encima de él, de un centurión romano, alguien con mucho poder y con mucha autoridad. Le dice: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y algo muy importante es esto, que creer verdaderamente en Jesús implica saber esto. Una, que Él es el Señor y que está por encima de mí. Y otra, que yo no soy digno de Él, que yo no soy merecedor de Él. A veces hay gente que se enoja con Dios, que quiere ponerse a discutir con Dios, que en su razonamiento quiere tratar de justificarse delante de Dios o de pelear con Dios porque simplemente Dios no hizo lo que Él quería. Pero si realmente entendiéramos quién es Jesús y quién es Dios, ni siquiera nos atreveríamos a hacer eso. Yo un tiempo en mi vida estuve peleado con Dios. ¿Dices tú en serio? Sí. Y en mi razonamiento yo tenía razón. Decía: es que Dios no puede ser así conmigo. Es que ¿por qué me quitaste esto? Y tuve que llegar hasta el punto en entender quién era Jesús y quién era Dios, para entonces entender y decir: entiendo ahora que yo no era merecedor de ti, que tú tuviste misericordia de mí, que tú eres mucho más alto que yo, mucho más grande que yo, que estás por encima. Y no solo eso, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para mi vida. De repente tenemos un concepto erróneo de quién es Dios, pero este hombre, este centurión romano, de repente le cae de peso quién es Jesús. Y entiende perfectamente quién es Él y sabe el poder que tiene, la autoridad que tiene, y lo reconoce como su Señor. Y le dice: no soy digno de ti. Vamos a ver que por esto este hombre no fue a rogarle a Jesús, porque no se sentía digno ni de ir a rogarle. Y le dice: ¿sabes qué? O sea, no te molestes ni en venir en mi casa. No soy digno de que entres. Pero Jesús está dispuesto a ir. Algo importante es que en esa época un judío no podía ni siquiera entrar a la casa de un gentil, de acuerdo a las tradiciones judías, no de acuerdo a Dios. Pero Jesús estaba dispuesto a entrar en su casa. Pero este hombre le dice: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El evangelio es eso. No somos merecedores de Él, pero a través de Jesús podemos acercarnos a Dios y ser aceptos. Por eso tan importante entender quién es Jesús. Versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Por eso es que no había ido Él. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Mira hasta dónde lleva la situación este hombre. Le dice: mira, yo sé y he confiado en quién eres tú. He confiado en el poder que tú tienes. He confiado en que no necesitas ni siquiera venir a mi casa, sino que solamente puedes decir tú la palabra y eso se hará. Así es tu confianza en Jesús. Así confías en Él, en su poder, en su grandeza. Como para decir, como este hombre: ¿sabes qué? Solo tienes que decirlo, Señor. Versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces mira, él entiende en su contexto. Él era un general que tenía a alguien con mayor autoridad sobre él, pero que también tenía gente con la que a él le servía.
donde él tenía autoridad. Y entiende esto, mira, yo entiendo esto de la autoridad. Yo entiendo cómo funciona, le dice a Jesús. Entonces tengo soldado bajo mis órdenes y digo a este ve y va, y al otro ven. Por eso le dice, Señor, solo tienes que decirlo. Entiendo la autoridad que tienes, Señor. Solo tienes que decirlo. Y esto sucederá. Ahora, compara las dos cosas y ve, un hombre que tiene autoridad militar puede decirle a alguien y puede ejecutar la orden y ya. Pero solo Dios puede decirle a una enfermedad, vete, y esta enfermedad se va. Este hombre está confiando en que Jesús es Dios. Este hombre está confiando en quién es Jesús. No tiene duda de lo que Jesús puede hacer. ¿Y cuántas veces tú y yo dudamos de lo que Jesús puede hacer? ¿Cuántas veces nos agüitamos y nuestra fe falla y dejamos de confiar en Él? Como si Él hubiera fallado antes. Pero este hombre que es lo más alejado tal vez a alguien que estaría cerca de Dios, este hombre decide confiar en Jesús y haber solo escuchado de Jesús le basta. No necesitó verlo cara a cara, no necesitó ver milagro tras milagro, tan solo le bastó escuchar y decidió creer. Y es algo que tú podrías hacer hoy. Simplemente al escuchar de este Jesús, decidir creer. No necesitas más. Y si necesitas más es porque no has entendido quién es Jesús. Y es muy fácil entender a Jesús como el amigo. Y has escuchado esto, Jesús es tu amigo fiel. Él está ahí en los tiempos difíciles. Has escuchado eso. Y Jesús es tu Salvador, es quien te libró del pecado. Pero a veces nos cuesta entender a Jesús como el Señor. Como alguien que está por encima de todo. Como alguien que todo lo puede. Como alguien al que nosotros deberíamos someter nuestra vida y obedecerle porque es para nuestro bien. Y este hombre que conoce esto, conoce estar bajo autoridad, conoce que le den una orden y que la haga, y conoce darle órdenes a otro y que obedezcan, entiende el concepto de Jesús Señor y se somete ante Jesús y dice, Señor, lo que tú quieras, tú eres mi Señor. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto era algo muy duro de decirle a los judíos. Les dice, o sea, ni siquiera entre ustedes, los que dicen ser del pueblo de Dios, los que dicen creer en Dios, he visto una fe como la de este hombre. Que no necesito ver más que escuchar que Jesús era poderoso para poner toda su confianza en Él y tenerlo como su Señor. Hay muy pocas veces en las que Jesús se maravilla de algo en la Biblia. Jesús se maravilla o solo de la gran fe de un hombre o de la incredulidad de otros. ¿Por qué se maravillaría Jesús hoy de ti? ¿Por tu incredulidad o por tu fe? En este caso les dice a la gente que estaba ahí, que eran todos del pueblo de Israel, dice, ni aún en Israel he visto una fe como la de este hombre. Jesús alaba su fe, este hombre que tal vez poco entendía de Dios, que pone toda su confianza completa en Él. Y poner tu confianza completa en Jesús te lleva a ver las grandes cosas que puede hacer Dios en tu vida. Y es lo que este hombre va a ver. Versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo
que había estado enfermo. Y Jesús sanó al siervo de este hombre. No por los ruegos, ni porque el centurión fuera muy bueno. Lo sanó porque él así quiso. Porque siendo él el Señor y estando por encima de todos, decidió, voy a hacerlo. Y en medio de esto Jesús está glorificando y está mostrando su autoridad y su poder. Ni siquiera necesitó tocarlo. Y respondió al ruego de este hombre que desinteresadamente confiaba en Jesús. ¿Te das cuenta? Este hombre no dijo, Jesús, si tú sanas a mi siervo, yo voy a creer en ti. Así no funcionan las cosas con Dios. Este hombre primero cree en Jesús y después le pide desinteresadamente, Señor, sánalo. Jesús actúa porque Él quiere. Entiende bien el concepto de quién es Jesús el Señor. Versículo 11. Aconteció después que Él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y te digo, para este entonces Jesús era muy famoso, había mucha gente que lo seguía aparte de sus 12 discípulos. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Y nos dice el caso de este difunto. Y mira, el caso es que era hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y Jesús se encuentra con un funeral. Algo trágico. ¿Alguna vez has ido a un funeral? No sabes cómo comportarte. No sabes qué decir. No sabes qué hacer. Pero este caso no solo era un funeral, sino era algo muy triste. Porque el único hijo de una señora que había sido viuda, que era viuda, había muerto. La condición de esta mujer es desgarradora. Su esposo muerto y ahora su hijo muerto. No solo esto, sino que a esta señora le espera un futuro miserable, porque en el contexto de la situación que estaba viviendo socialmente el pueblo, una persona que no tenía esposo ni hijo varón acababa en la calle porque no tenía quien la mantuviera ni quien hiciera nada por ella. El futuro de esta mujer iba a ser miserable. Perder a su esposo debió haber sido un gran dolor, pero perder a su hijo. Y tú puedes hablar con una mujer o con tu mamá, y posiblemente hasta tu mamá tal vez haya pasado por eso. Perder a un hijo es lo peor del mundo. Tanto así que no hay nombre para describir a los padres que pierden a un hijo. Cuando eres la esposa, se te llama viuda. Cuando pierdes a tu esposo. Cuando eres niño y pierdes a tus padres, se te llama huérfano. Pero cuando los padres pierden a un hijo, no tiene nombre. No hay un nombre que lo describa. Y no hay cómo aliviar ese dolor. Yo he ido muchas veces a funerales. Creo que desde que empezó Semilla he ido a más funerales que bodas. He estado en casi todos los funerales que han habido de Semilla. Y es muy difícil hablar. Y la verdad uno no quisiera estar ahí, pero uno va por la familia y por de alguna manera darles ánimo o orar por ellos o servirles en lo que puedan. Es una situación muy difícil. Pero nunca me ha tocado ir al velorio de una mujer que pierde un hijo. No me imagino ese dolor. No me imagino qué podría decirle a esa persona. Y Jesús se encuentra con esto. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Cuando Jesús mira a la gente,
puede ver el profundo dolor que tienen en su corazón. Cuando Jesús te mira, a pesar de lo que hayas hecho, Jesús ve el dolor de la gente, ve lo que ha sufrido, ve los raspones y las heridas que llevas de vivir en un mundo caído, en un mundo que decidió separarse de Dios. Lo que hemos visto durante el Evangelio de Lucas es un Jesús caminando entre la humanidad y viendo las heridas de la separación de Dios. Y Jesús se compadece de esta mujer como se compadece de toda la gente que ve caminar sin futuro, sin rumbo. Yo he visto muchas mujeres aquí en la iglesia que sus hijos están vivos, pero espiritualmente están muertos. Y caminan cabizbajas, sabiendo que sus hijos están perdidos, sabiendo que sus hijos están espiritualmente muertos. Y es un poco el dolor que se asemeja a esto. Ver una mujer que su hijo está alejado de Dios, que decide no considerar a Dios en su vida, que decide no caminar en la luz. Y Jesús, cuando ve a estas mujeres, también tiene compasión de ellas. Me recuerda un poco a mi caso. Normalmente no hablo tanto de mí, pero cuando estudiaba esto me recordaba un poco mi caso. Mi mamá es viuda. Mi papá murió cuando yo tenía 12 años, muchos ya lo saben. Y por un tiempo, y este tiempo que te digo que estaba yo enojado con Dios, decidí caminar mi vida separada de Dios. Separarme de Dios por completo, reclamarle, decir, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? Y por un tiempo fui un hijo de una madre viuda espiritualmente muerto. Y yo veía a mi mamá orar todos los días y veía pedirle a Dios por mí, veía sus ruegos, veía su semblante de no solo sufrir por haber perdido a su esposo, sino sufrir porque su hijo estaba espiritualmente perdido. Y el Señor se compadeció de ella. Y es lo que pasa en esta historia. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. A Jesús no le gusta ver la gente llorar. Las lágrimas son el reflejo de un alma dolida. Por eso una de las cosas que Jesús va a hacer cuando estemos delante de Él es secar nuestras lágrimas. Con su propia mano. Dice que enjugará toda lágrima, todo dolor. Y dirá, ya no llores y nunca más volverás a llorar. Y le dice, no llores. Versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Te imaginas la escena? Es un desfile fúnebre donde llevan al muchacho en el ataúd, donde ve las lágrimas de esta mujer y ve lo que está sufriendo, y Jesús no se queda sin hacer nada, sino que tiene compasión de ella y va y toca al féretro y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Si algún día vas a un funeral, no hagas esto. Pero Jesús puede hacerlo. Y dice, joven, a ti te digo, levántate. ¿Te imaginas la cara de sus discípulos así? Jesús, ¿por qué haces eso? Y te imaginas si no se levanta. Pero Jesús en este capítulo está mostrando que Él es el Señor.
que Él tiene todo el poder y toda la autoridad. No solo para sanar al siervo de un centurión, sino para traer de la muerte a un niño, a un joven. Versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto. Y dices, eso está muy cañón. ¿Te imaginas ver algo así? Yo prefiero no verlo. Se incorporó el que había muerto y no solo eso, y comenzó a hablar. O sea, imagínate, no solo el ataúd en ese entonces no usaban tapas. Entonces Jesús cuando toca el ataúd seguramente está viendo al niño, al hijo muerto, y le dice, levántate, y este joven se levanta, se le pone erguida a su espalda y empieza a hablar, y todos con la boca abierta. Y mira lo que hace Jesús. Y lo dio a su madre. Imagina esta escena. Jesús y los demás no sabían cómo reaccionar a la muerte porque, sabes, nosotros no fuimos creados para morir, pero por la caída y la separación de Dios es que entró la muerte. Y Jesús tuvo compasión de esta mujer y se lo entrega, y Jesús revivió a este joven. Y como la más tierna historia, vio a su madre a los ojos y se lo dio, porque este hijo ya había dejado de pertenecer a ella. Y como algo que le había sido arrebatado, Jesús lo toma de la mano y se lo entrega a su mamá y dice, aquí está. Y Jesús está dispuesto a hacer eso con los hijos que espiritualmente están muertos y han decidido separarse de Dios y no saber nada, y tienen a sus mamás y a sus padres sufriendo. Está dispuesto a hacer eso, a decirle, levántate, y a entregarlo a su madre y decir, aquí está, y presentarlo vivo de entre los muertos. Versículo 16, y todos tuvieron miedo. Imagínate eso, imagínate estar ahí. Todos tuvieron miedo. Era algo que nunca habían visto, era algo que no se veía todos los días. Y glorificaban a Dios. Ellos sabían, esto es algo que solo Dios puede hacer, solo Dios puede dar vida. Diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Nadie podía negar que el poder que habían visto venía totalmente de Dios. Ahora, este muchacho fue revivido, no resucitado, revivido para volver a morir. Dices, pues qué chiste. O sea, Jesús sabía que al revivir a este joven algún día iba a volver a morir. Por eso Jesús no vino a resucitar todos los muertos que había pasado o los que había conocido. Jesús vino a que tú y yo tengamos vida eterna, y para que tú y yo cuando muramos, porque un día vamos a morir. Y a veces vemos la muerte tan lejos porque te ves tan joven y nadie te dice Señor como a mí. Pero tienes que estar seguro que el día que mueras por Jesús, ese día vas a estar más vivo que nunca. Porque Jesús ha prometido eso, resucitarnos de la muerte para no morir jamás, para vivir en su reino. Esta es nuestra esperanza cuando confiamos en Jesús. Sabiendo que esta vida es difícil y vivimos, no es un pensamiento suicida de decir, pues ya me quiero morir para que todo esté bien. No es así, porque Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. O sea, está bien vivir, y lo que hago entonces ahora lo vivo para agradar a Jesús.
Pero también decía, pero el morir para mí entonces es ganancia. Porque el día que muera, ese día estaré más vivo que nunca. Y ese día estaré por completo en el reino de Dios, disfrutando de su bondad, de su justicia, de su amor, de su gracia. En esto la evidencia del poder de Dios en Jesús era innegable. La autoridad y el poder eran evidentes. Su compasión era inigualable. Pero el señorío de Dios en tu vida es voluntario. Tú tienes que decidir si Jesús es tu Señor o no lo es. Espero que hoy decidas que Jesús sea tu Señor y empezar a caminar disfrutando de que Él gobierna tu vida, sabiendo que sí, algún día vamos a morir, pero ese día estaremos más vivos que nunca, presentes ante nuestro Salvador, disfrutando de Él para siempre.